Buenos días, muy buenos días. Llegó el viernes 20 de enero del año 2023, víspera de una efeméride muy celebrada en la República Dominicana, el Día de la Virgen de la Altagracia, Millicent Uribe. Actividad que se celebra desde antes de la fecha oficial. Comienza con la novena a la Virgen, justamente. La novena a la Virgen, y son muchos los pueblos que la tienen como su patrona. Sí. Ahí está Villa Altagracia, la provincia de la Altagracia, San José de Ocoa. ¿Cuál es más? Monteplata. Monteplata, sí, Monteplata. Hay una devoción altagraciana muy fuerte ahí en Monteplata. Sí, correcto. Sí, y en estas celebraciones, que repito, comienzan el 14, el 12, el 13, se hacen distintas actividades, incluyendo carrera de caballo, corrida de caballo, desfiles, muchas fiestas. Claro, además de las tradicionales procesiones. Y hasta reina eligen en algunos pueblos. Sí, reina, sí, es cierto. La reina de las fiestas patronales. Bueno, y mañana que es el día, la principal actividad se va a realizar en la Basílica de Higüey. Para allá va mucha gente, incluyendo autoridades y líderes políticos de la República Dominicana, pero muchos devotos de la Virgen. Sí. Y algunos van inclusive en procesiones. Bueno, de Monteplata y de varios pueblos del este, la gente tiende a ir en procesión hacia la Basílica de Higüey, Millicent. Ahora la Basílica dirigida, gerenciada por un obispo negro. Sí, Jesús Castro Marte. Jesús Castro Marte, un obispo que viene de abajo, él es de guerra. Sí. Él es de guerra, aunque parece que le ha ido muy bien asociándose con las élites de la provincia de Altagracia, porque allí si no es así. Fracasas. Sí, él está muy contento con hoteleros y políticos ahí, según las declaraciones que hemos visto, ¿verdad? Claro. En los últimos tiempos. Bueno, eso también reactiva la dinámica comercial de la zona, porque producto de esas procesiones y de esas visitas que se reciben desde distintos puntos del país. Estaba leyendo que inclusive en Haití hay una también alta devoción hacia la Virgen de la Altagracia, y que de hecho dentro del calendario de Eucaristías que se van a celebrar el día de mañana hay una que se hace en creol. Ustedes saben que esto es una devoción que data de la época de la colonia y que ha estado arraigada, y fíjense cómo inclusive tiene una incidencia en Haití. Pues mañana se vende mucho también ahí en la basílica, desde dulces, crucifijos, entre otros se venden muchas cosas. Sí. Queso ese queso de Higüey tan rico que es. No, la verdad que se activa, y hay un tránsito también intenso en la autopista, y ahí que hay que tener cuidado. Ya el COE ha adelantado que tiene montado un operativo con el interés de prevenir accidentes. Yo cada vez más desconfío de estos operativos, de este tipo de actividades. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque también inunda la carretera, y nosotros tenemos que avanzar hacia la institucionalización, Millicent. Si tú tienes una Policía Nacional y una policía especializada en tránsito, pues dejémosle el control del tránsito a esa policía, ¿verdad? Tenemos que dejárselo. Si tenemos hospitales y tenemos ahora 911, eso tiene que funcionar en todas las épocas del año. Y entonces lo bueno del operativo que se hace es que la mayoría de la gente son voluntarios, jóvenes de la defensa civil, de los organismos de socorro de la República Dominicana. Pero yo creo que al COE hay que reservarlo para que actúe rápidamente cuando estamos frente a una emergencia. Y lo que no tiene que coordinarlo la Comisión Nacional de Emergencias, que existe. Claro, que debe de funcionar. Y que debe operar como un organismo preventivo para evitar que ocurran tragedias humanas y pérdidas también de bienes y de servicios. Pero bueno, ahí está. Quienes se están preparando para ir para Higüey, ya lo saben que se le acaba el tiempo. Hay gente que sale esta noche, hay gente que sale esta tarde, y hay gente que ya salió de camino hacia Higüey para participar
en la celebración de la Eucaristía. Son varias que hacen. Sí, hacen varias. Hacen varios horarios. Y el presidente normalmente va. Sí, seguro que irá. Sabe que el presidente no baraja evento, él va. Ahí es. Fíjense, en otro orden, ayer fracasó el intento de diálogo por iniciativa de las centrales sindicales para buscar un acuerdo que permite elevar los salarios, los salarios mínimos. Este es un acuerdo, lo que quiere el movimiento sindical, las centrales sindicales, es que se adelante la discusión por establecer un salario mínimo para los trabajadores, que es de ley. La ley dice que se revisa cada 2 años. El último aumento, no hace 2 años que se hizo, pero ya se está acercando. Pero el sector empresarial no asistió a un encuentro convocado para tales fines. Lo dejó plantado con una excusa bastante baladí, que era que todavía estaban eligiendo representantes, algo que es poco creíble, pero que sí demuestra que no va a ser tan fácil esa negociación. De hecho, Alberto, yo tengo entendido que efectivamente ya para este año, a mediados de este año, vence la factura vigente. Claro. Y considerando lo que siempre pasa en ese Comité Nacional de Salario, que es que a veces duran muchísimo tiempo discutiendo la tarifa, algunas partes proponen un porcentaje, luego viene otra contrapropuesta. O sea, yo creo que el sector salarial, el sector sindical hace bien en comenzar temprano esas negociaciones para que ya cuando venza la tarifa no se encuentre entonces con un nuevo acuerdo. Pero todo parece indicar que no va a ser tan fácil. Ojalá que el sector sindical conquiste por lo menos el apoyo de los trabajadores. Que los trabajadores le acompañen a esa dirección. Bueno, profesor. Ojalá lo conquisten, porque sin fuerza, sin representatividad, es muy poco lo que ellos pueden incidir en esas negociaciones. Bueno, aquí la historia reciente lo que ha demostrado es que los grandes cambios sociales, políticos e inclusive culturales que se han logrado en República Dominicana ha sido con la presión social, Adalberto. Sí. Ha sido con la presión social, ahí está el caso del 4% para educación, el caso de Marcha Verde, todas las luchas por preservación del medio ambiente, es eso, ese brazo social. Aquí en el mundo entero está claro de que no hay cambio social sin movimiento social que lo empuja. Claro, claro. Eso está clarísimo. Pero bueno, vamos a ver, porque uno aboga tanto por el diálogo, pero fíjate que el diálogo a veces hay que imponérselo a algunos sectores. Y más que diálogo, se habla de negociaciones. Sí. De por qué tú propones que, bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir. A propósito de diálogo, un periódico titula hoy que el Colegio Médico ha flexibilizado el diálogo, pero mantiene la medida de suspender los servicios a las ARS. Y las ARS riéndose con la muela de atrás. ¿Por qué? Porque les rinden más los beneficios, en tanto y cuanto muchísima de la gente que está yendo a consulta, que está haciendo ese procedimiento médico en las clínicas privadas, no acude a que les reembolsen lo que paga de copago, porque el seguro no cubre ya ni siquiera los 500 pesos por consulta que está establecido en los convenios que tienen las ARS con los médicos. Lamentablemente esa es la situación. Pero vamos a ver. Esa es una lucha, un ejemplo de lo que acabamos de discutir, de cómo hace falta también la participación social en esa mesa, en esos diálogos, porque tú tienes en esa mesa una representación de los prestadores de servicios. Ahí está Andecli y el Colegio Médico, hay que decirlo, volvieron a reunificar posición en esta coyuntura, porque a veces se disgustan. Tú tienes ahí al sector gubernamental que se supone, ¿verdad?, debe de garantizar y defender el interés colectivo. Tú tienes ahí a las ARS, pero la representación de los usuarios como tal, en toda su diversidad y amplitud, es una pata que siempre ha faltado en esos diálogos. Pero sabes una cosa, que justo ayer estuve revisando la ley de seguridad social y hay 2 artículos que dejan a uno sin duda de que es el Estado que le corresponde actuar. Sí, claro, claro. El artículo 3 de la Ley General de Seguridad Social establece que el Estado Dominicano es el responsable,
es el garante de la aplicación de la ley de la promoción, ejecución de todo ese proceso. Lo establece con claridad el artículo 3 de la Ley General de Seguridad Social. Pero en el artículo 22, el párrafo D del artículo 22 de la referida legislación, la 8701, en ese artículo se establece con claridad que entre las funciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Social está en la de defender y representar los intereses de la población asegurada. Eso está claro. ¿Quién? El Consejo. Ahora, alguna gente del Consejo, incluyendo al director, al gerente. No al gerente, a don Jesús Félix Iglesias, que vino aquí. El superintendente. Dice, bueno, pero es que también la ley crea el derecho al veto. Milicen, absurdo. La ley tiene 22 años que se creó. Y hace 20 que estamos planteando que eso hay que cambiarlo. Claro. Óyeme, y el Estado ha sido incapaz de mandar un proyectito diciendo, se elimina, el único que tiene derecho a vetar aquí es el Estado. Claro. Para eliminar esa traba que podría existir ahí. Pero el Estado tiene que asumir una mayor responsabilidad. Y como decíamos ayer, si el Estado es árbitro, tiene que actuar como actúan los árbitros. En la pelota tú has visto. Si es una línea que capturó uno, el árbitro declara ¡out! Si es un robo de base y hay dudas de si le pusieron la pelota o no, el árbitro que dice 6. Y eso hay que respetarlo. Guste o no le gusta a los equipos involucrados. Mire, se ponchó. Claro. Aquí el Estado no está actuando así. No. El Estado quiere conciliar. El Estado no quiere pelear con ningún sector y quiere buscar consenso con todo. Y qué bueno que el Estado antes de tomar decisiones escucha a las partes involucradas en los conflictos. Lo puede escuchar. Y es bueno que lo haga. Inclusive que trata de persuadir a la búsqueda de una posición por consenso. Si eso no se logra, la decisión tiene que producirse. Claro, de hecho hay entidades del sector privado que tienen consejos y un poco para ver ese mecanismo del veto, de lo para mí poco efectivo que es de cara a garantizar los intereses, y tienen en sus estatutos que cuando la Junta vota, si hay un empate, el presidente de la entidad entonces tiene derecho a un doble voto o a decidir. Sí. Hay un poco reconociendo esa facultad que debe de tener el Estado Dominicano, representado en este caso en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, de decidir, porque si no va a ser como ha pasado históricamente en ese consejo, que todo lo que perjudique al sector privado, el sector privado lo va a objetar. Que tengo entendido que es el único que hasta ahora ha ejercido el derecho al veto. Sí, porque el movimiento sindical no lo ha hecho. Claro. Ni el Estado tampoco. Bueno, esa es la situación, Milicen, pero ojalá que esto se resuelva lo más pronto posible. Yo quisiera, Milicen, plantearte un tema que no es local, sino internacional, pero que tiene que ver con la construcción de la democracia en el hemisferio. Se trata del caso de Perú. En Perú, como ustedes saben, sacaron al presidente que había sido electo y había ganado unas elecciones muy reñidas, en la que la oposición perdió, fue derrotada, pero nunca aceptó esa derrota con humildad ni con sentido democrático. Y resulta que Pedro Castillo no solamente lo destituyeron, sino que está preso. Cuando en el año y algo que duró Pedro Castillo en el poder, yo me preguntaba, ¿y dónde está la gente de Pedro Castillo? Porque eso era al otro día de estar en la presidencia, ya estaban haciéndole oposición. Y no se veía. Pero resulta que ahora el pueblo ha salido a las calles a reclamar su reposición y a denunciar lo que ellos entienden que es una dictadura la que se ha instalado en Perú, encabezada nada más y nada menos que por la vicepresidenta que fue electa con Pedro Castillo en las elecciones de hace un año y algo, Milicen. Y ayer hicieron una jornada extraordinaria. Miren, desde las semanas anteriores estuvo llegando gente a la capital de Perú
que Lima, llegando gente de todos los pueblos, de todas las regiones, en caravana. Y ayer terminaron de llegar los grandes conglomerados de personas y una multitud inundó la capital de Lima pidiendo la destitución de la presidenta de ese país. La consideran una dictadora y que su elección ha sido ilegítima. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pero la verdad es que lo que está pasando en Perú, que en 10 años ha tenido 10 presidentes, es algo insólito. Sí. Es algo insólito. Y lo grande es que ahora la OEA no dice, esta boca es mía. Yo no recuerdo a un secretario general de la OEA más reaccionario, más conservador, más antidemocrático que es el que tiene ahora. Y mire, ese ha sido acusado de todo, ese señor. De fomentar un golpe de Estado en Perú, en Bolivia. De respaldar este golpe de Estado ahora, ¿verdad? Y como si todo eso fuera poco, hasta de traficar con influencia y hasta de abuso sexual. Sí, hay de todo. Y está ahí todavía. Miren cómo es el mundo, cómo es lo que le llaman la globalización y cómo es además la comunidad internacional. Sí, un relativismo bastante cuestionable. Mira, en Perú, Adalberto, hay un conflicto de clases. Un conflicto de clases que se traduce también en un conflicto político. Es un país que, al igual que muchísimas otras naciones de América Latina y de Europa, está enfrentando lo que se llama una fragmentación que implica una polarización ideológica. Y eso es lo que le da el matiz a ese conflicto de clases. Pedro Castillo ganó con una ventaja muy poca por encima de la oposición, tanto así que no fue desde que él asumió el poder, desde antes, porque duró ese país semanas en vilo, porque no se atrevía el organismo electoral a reconocerle el triunfo. Inclusive sufrió el presidente del organismo electoral de allá, sufrió inclusive agresiones. O sea, había una inestabilidad y una tensión político-electoral muy grande en Perú. Ahora bien, yo creo que aquí, y tú dices que es un tema local, pero claro, no local, pero claro que tiene que llamar la reflexión de República Dominicana, porque es que estamos viendo una tendencia de una derecha que cuando es derrotada democráticamente en las urnas se niega a reconocer ese triunfo y hace lo que sea para no dejar que esos gobiernos cumplan su misión. Mira en Brasil. Mira el caso de Brasil, por ejemplo, es otra muestra de cómo esto ha venido pasando. Y yo creo que es importante prestarle atención porque esto se puede convertir en tendencia. Y hasta Estados Unidos. Y hasta Estados Unidos, claro. Entonces hay que prestarle atención. Yo de hecho, y te mencionaba un poco que le he dado seguimiento a las sesiones del Foro Económico de Davos, que ya concluyó, y ese foro llamaba la atención también acerca de este fenómeno de la polarización ideológica, que hay que decirlo, muchas veces la base de eso son fake news, son extremismo, son desinformación, porque en el caso de toda la lava de Trump, ahí lo que motivó la toma del Capitolio en enero del 2021 es que supuestamente se había hecho un fraude electoral contra Trump. Pero hay que prestarle atención y lamentar a Adalberto que eso encuentre también como cómplice a un Congreso de Perú que destituyó a Pedro Castillo, pero a esta señora, que hay que decir también como un elemento bastante preocupante, el tema de la represión. Están 55 muertos, Adalberto, en Perú. Pero contra ella no hace nada. Un Congreso que tiene la facultad de destituirla, sin embargo, se ha plegado también por un tema de complicidad. Bueno, y qué pena que sea una mujer. Sí. La que ha sido tomada como instrumento. Claro, para materializar esto. Materializar esto, así es. Mire, si en el tiempo se nos ha acabado, simplemente hay que pedir que la tragedia de La Vega se investigue, el derrumbe de un edificio que parece que se construyó de manera ilegal, sin los permisos adecuados y sin la supervisión de las autoridades. Allí hay otro elemento que surgió ayer, que no se conocía, y es que probablemente estaban en el edificio 5 haitianos, 2 de ellos salieron, pero los otros 3 no se sabe, y no se sabe si es cierto o no, las autoridades dicen que no sabían nada. Bueno, hay que investigar a ver qué fue lo que pasó. Vamos entonces a pausar y cuando regresemos
nuestra entrevista en primer plano. Hoy, con un experto, tal vez uno de los más connotados expertos en turismo, independiente de la República Dominicana, que se llama Juan Yadó. Él ha escrito mucho sobre ese tema, es articulista, y además ha sido consultor de turismo para múltiples entidades. Así que no se pierdan, porque recuérdense que en España se está celebrando uno de los eventos más trascendentales que se hace cada año en cualquier país del mundo. Así que de eso vamos a hablar.